Hola chicas, ¿qué tal? Discúlpenme porque no me podía conectar. Creo que los jueves de mi computadora ya muere automáticamente. Se cansa del trabajo. Bueno, vamos a terminar lo que es la parte de soplos y después les voy a dar algunas valvulopatías más importantes con características semiológicas y algo o sea que todo lo que sería el diagnóstico de esas valvulopatías, así tipo encerrando lo que sería la parte eh, de soplos. ¿Está bien? Pantalla, donde nos quedamos la clase anterior. Nos quedamos entonces en lo que serían los soplos. ¿Les aparece mi pantalla? ¿Me avisan? Sí. Bueno. Y al final hablamos de lo que sería el examen, ¿verdad? Vamos a ver si conseguimos poner en un horario más accesible para todos, un poco más temprano, ¿eh? Eh, entonces voy a ir viendo esto en la semana. Mm, creo que hablamos, sí, hasta soplos sistólicos estuvimos viendo, entonces nos faltan soplos diastólicos. Bueno, este es el grupo de las chicas sobrevivientes. Creo que les voy a dar 5 puntos extra a estas. Ahí saqué una foto de Solange, Raila, Micaeli y Leiji. Bueno, yo sé que es horrible escuchar clase de AD. Yo también soy alumna de una maestría, pero no sé, creo que algo aprenden. Y si ya se le designó ese tiempo, bueno, ya me voy a plagiar yo, la verdad. Siempre plagueo, la verdad. Me voy a callar nomás. Pero fuerza, chicas. Yo sé que hacen su máximo esfuerzo. Y yo también realmente hago mi máximo esfuerzo para que entiendan. Quizás no se note, pero eh, cuesta. Y sí, todos intentamos. Bueno, vamos a hablar entonces de los soplos diastólicos. Bueno, ¿qué es lo que es la diástole? La diástole, voy a prender mi cámara para que me vean. Así únicamente da gusto vernos, ¿verdad? Ahí se sumaron los muchachos. Tiago y no sé quién más. Bueno, eh, a ver, a ver. Bueno, entonces, los soplos, la diástole, ¿qué es? Es el momento entonces de llenado del ventrículo, ¿verdad? Entonces, cuando el ventrículo se va llenando, ¿qué pasa? Hay también algunos problemitas, por decir así, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un dibujo para entender. R1, ¿verdad? Acá es sístole. Sístole es el vaciado, ¿verdad? Después está R2 y después está la diástole. La diástole en chiqui es más larga, ¿verdad? Bueno, y después ya tenemos R1. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a organizar nuestra mente. R2, que es cierre de la válvula pulmonar y aórtica. Casi me equivoqué. Aórtica y pulmonar. Bueno, cuando mi válvula se cierra, entonces, ¿qué va a pasar? Al cerrarse esa válvula que está abajito, o sea, yo le digo abajo por relación a los vasos, ¿verdad? Entonces se cierra esa válvula, automáticamente, ¿qué se tiene que abrir? Porque la sangre tiene que pasar, ¿verdad? De los vasos y llegar ¿cómo les voy a decir? Volver al ventrículo, ¿verdad? Entonces se tiene que volver a llenar, ¿verdad? Entonces, o sea, se llena, ¿verdad? Porque eso es lo que es la diástole, ¿verdad? Para que se llene el ventrículo, ¿qué va a pasar? Para que ocurra la diástole en realidad,
tiene que abrirse. Entonces acá le voy a poner en rojo. Se tiene que abrir. ¿Cómo les voy a decir? Se tiene que abrir las válvulas aurículo ventricular, ¿verdad? Que sería tricuspidia y mitral. Bueno, al abrirse las válvulas auriculoventriculares, ¿qué va a pasar? Se empieza a llenar el corazoncito, ¿verdad? Y ese es el momento de la diástole, el llenado, la relajación. Bueno, entonces vamos a ver todos los problemas que podemos tener cuando ese ventrículo se está llenando. Entonces, podemos tener soplos de regurgitación, o sea que, ¿qué sería eso, verdad? No se cerró bien mi válvula aórtica, tiene que decir ahí, dice aórtica, pero aórtica, y no se cerró bien mi válvula pulmonar, entonces la sangre vuelve. ¿Hacia dónde es lo que va a volver la sangre, gente? Hacia los ventrículos. Entonces, eh, cuando no hay cuando tenemos una insuficiencia aórtica, ¿verdad? Y de llenado es que no se puede llenar bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Eh, en el... ¿qué pasó? Lo que tenemos entonces en el soplo diastólico, ¿verdad? En realidad los soplos diastólicos son más fáciles de entender, si quieren decir, ¿verdad? No hay tanto drama con eso, ¿verdad? Entonces, traten de hacer el dibujito siempre, ¿verdad? Del caminito de la sangre. Ese caminito se ve alterado entonces. Bueno, eso entonces el soplo diastólico. ¿Qué es lo que sería entonces? O sea, ¿cuáles son los tipos? O sea, ¿qué sería soplo diastólico de regurgitación? Regurgitación es cuando la sangre vuelve. Entonces, por reflujo de sangre, cuando las válvulas no se cierran perfectamente durante la diástole, se produce desde los grandes vasos hacia los ventrículos, ¿verdad? Entonces, cuando tengo insuficiencia aórtica o insuficiencia pulmonar, la sangre vuelve entonces hacia los ventrículos de las arterias. Entonces van volviendo. Eso es lo que tenemos. Después dice que comienzan inmediatamente después del R2, ese dibujo que yo recién les mostré, dice, ¿verdad? Entonces que el proceso de regurgitación, o sea que diástole pues entre R2 y R1. Pero la regurgitación va a comenzar enseguida después de R2. ¿Por qué? Porque se tiene que cerrar la pulmonar y la aórtica. Como no se cierra completamente, ¿verdad? La sangre vuelve. Entonces enseguida, después de R2, yo ya tengo ese ruidito. Pero ese, a ver, ¿cómo es que le voy a decir algo más fácil, ¿no? Eh, a partir de R2, sí o sí ya es diástole, independientemente si la sangre vuelve hacia el ventrículo, ¿entendés? No es que mi tiempo vuelve. Eh, entonces pareciera ser redundante lo que le estoy diciendo, pero es una forma entonces que ustedes pueden tener para entender. Bueno, entonces hablamos del movimiento de la sangre hacia los ventrículos, ya, en vez de irse a la aorta pulmonar, a los ventrículos. La intensidad es decreciente. En realidad dice que es la forma de un triángulo rectángulo, tienen lo que serían los soplos diastólicos. Entonces vamos a mirar. Eh, Uno de los soplos que podemos encontrar es el soplo de la insuficiencia aórtica. Es así un soplo bien común, por decir, y es algo que les va a llamar mucho la atención, ¿verdad? Entonces tiene algunas características interesantes que les voy a ir mostrando. Bueno, es un soplo protodiastólico de regurgitación. ¿Por qué protodiastólico? Porque comienza prácticamente en el inicio de lo que sería la diástole, ¿verdad? Entonces nosotros dividíamos en proto, meso y tele, ¿verdad? Entonces este es protodiastólico. Comienza inmediatamente después del R2, como ven en la primera imagen. Es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si la insuficiencia aórtica es muy grave, tipo es muy intensa, ¿qué va a pasar? eh, el R2 puede estar atenuado, o sea que no consigo escuchar el R2 y simplemente escucho ya el ruido del soplo. A eso se refiere entonces. Entonces, ¿de qué dependemos? De qué tan abierto
se quede mi aorta. Porque ustedes saben que cuando se tiene que cerrar es lo que hace ese ruidito, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si está muy abierto, entonces supongamos, a ver si me van a entender, tipo así tiene que estar cerrado. Bueno, ¿qué pasa entonces? Si está medio abierto, en una insuficiencia leve, por decir así, cuando se tiene que cerrar, ¡tin!, va a ser un esfuerzo y más o menos se va a cerrar. Más o menos se va a cerrar. Bueno, si la insuficiencia ya es muy grave, tipo, no sé, se abrió muchísimo y no se puede cerrar, intenta cerrarse, ¿entienden? Y tipo, no chocan luego las válvulas. Y si no, las valvas, perdón. Y si no chocan las valvas, no hace ruido, ¿me entienden? Por eso es lo que dice que el R2 está atenuado, está más bajo o abolido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas valvas no consiguen chocar entre ellas, ¿entienden? Entonces no consiguen chocar correctamente y no consiguen hacer el tac, el que sería el ruido del R2, ¿verdad? Entonces dependemos de qué tan grave sea, ¿verdad? La intensidad dice que es moderada, decreciente, ¿verdad? Tipo, empieza muy fuerte y después va bajando, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos intensidad moderada decreciente, ¿verdad? Bueno, entonces acá yo les dejo un video para que puedan mirar después las características del ruido. Bueno, un dato interesante de este soplo de la insuficiencia aórtica que nos acompaña de frémito. ¿Qué es lo que es el frémito? Frémito es el ruido, es la sensación que nosotros podemos sentir cuando existe un soplo. O sea que en nuestra mano, entonces ponemos en los lugares de los, ¿cómo les voy a decir? En los lugares de auscultación, o sea que en la zona de auscultación de ese soplo, yo puedo sentir como un estremecimiento, ¿verdad? Frémito o trill también. En este caso, eso no hay acá. Se ausculta en el área aórtica, pero el área de mayor auscultación dice que es el área ventricular izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacia ahí pues se va la sangre. ¿Y que yo les dije que era soplo? Soplo es el sonido que se escucha cuando la sangre llega hacia un lugar, hacia ese lugar que está llegando, pues se escucha. ¿Y hacia dónde es lo que llega la sangre? Hacia el ventrículo. Claro que sale de la aorta para llegar al ventrículo, pero ¿dónde voy a escuchar mejor entonces? En el ventrículo, porque ahí está llegando. Ese concepto de soplo es lo que tienen que ir teniendo. Y eso le va a facilitar entender el lugar en sí de auscultación, entonces, de máxima auscultación. Entonces, eso también es un dato interesante de valor. Bueno, seguimos entonces. Dice que es suave, de tono agudo y timbre aspirativo, o sea que esa es su característica, ¿verdad? Se ausculta mejor cuando el paciente está de pie, ligeramente inclinado hacia adelante y los brazos elevados. Eh, Se usa entonces la posición de Azulay, se llama, ¿verdad? Eh, Esa posición que se hace para que el paciente, o sea, que para que nosotros podamos escuchar mejor entonces el ruido de la insuficiencia aórtica, ¿verdad? Del soplo de la insuficiencia aórtica. Bueno, también hay una variante de esta que se llama el soplo de Austin Flint. Habrán escuchado en su práctica. Eh, el soplo, esta característica, entonces le agregamos a lo que sería nuestra insuficiencia aórtica. Entonces hay una variante, se dice. Puede ocultarse en el ápex un soplo mesodiastólico de llenado con acentuación presistólica, que se llama soplo de Austin-Flint. Se debe al reflujo aórtico sobre la valva anterior de la mitral. Se diferencia de la estenosis mitral porque no está acentuado el R1 y tiene chasquido de apertura. Entonces, pero es un soplo que nosotros escuchamos en la diástole, ¿verdad? O sea que en el momento de la diástole, por eso es lo que hablamos de que un soplo mesodiastólico, ¿verdad? Entonces tiene características parecidas, pero se llama de Austin Flint. Bueno, entonces acá también les voy a dejar el video en donde van a poder ver, o si ya vieron, ¿verdad?
Ay, ¿quién tiene prendido ese micrófono? Entonces, con las características eh, que vemos entonces en el soplo. Bueno, este soplo de la insuficiencia aórtica tiene algunas características muy interesantes, ¿verdad? Tiene algunos signos periféricos. Cuando nosotros hablamos de signos periféricos, gente, tipo algo más agregado es lo que tenemos que eh, ver, ¿verdad? Bueno, entonces una característica del soplo de, de la insuficiencia aórtica también es que se propaga hacia abajo a lo largo de la región paraesternal izquierda en forma de banda presidencial, dice, ¿verdad? Entonces ven cómo el presidente se pone su banda. Entonces, tipo, todo ese trayecto también se oculta la insuficiencia aórtica. Vean la asociación que hicieron nuestros semiólogos antiguos, ¿verdad? Y la característica de siempre, perdón, es que se atenúa con la administración de nitrito de amilo. ¿Por qué? Porque por el mecanismo de vasodilatación que hace el nitrito de amilo, ¿verdad? Entonces, eh, eso también va en la insuficiencia, entonces se atenúan. En la estenosis se exacerban los soplos con la administración de nitrito de amilo. Eso estuvimos diciendo la clase anterior. Bueno, y tiene signos periféricos. Entonces está el signo salutatorio de Muset, está el pulso biferiens, el pulso diferencial aumentado, el martillo de agua o rodete hidráulico, signo de cabeceo, signo de Weber, el signo de Durosiet y el choque en cúpula de Barr. Entonces, y otros más que les voy a ir mostrando, ¿verdad? Entonces tiene varios signos que yo al mirarle al paciente, tipo un alumno, me recuerdo que me dijo, todo lo que baila, profe, o todo lo que se mueve de más es insuficiencia aórtica. Yo así recuerdo, me dijo, ¿verdad? Y sí, me gustó su mnemotecnia, ¿verdad? Porque tiene varias cositas que bailan, ¿verdad? Entonces, esa más o menos es su característica. Bueno, les voy a ir diciendo entonces las cosas. El pulso biferiens es un pulso bifásico, ¿verdad? Entonces, hay un pico doble en el ciclo cardíaco, ¿verdad? Eso es lo que les decimos. Eh, entonces, eso también puede haber. Después, que también puede tener esta estenosis, esta insuficiencia, perdón, puede tener el signo de Quinque. ¿Qué sería entonces el signo de Quinque? Miren la uña de nuestro paciente. Un video este es. Esperen. Ahí. ¿Ven cómo parece que cuando se hace una ligera presión, eh, nosotros vemos que hay una pulsación rítmica en el lecho ungueal? ¿Ven? Parece que está saltando, ¿verdad? Entonces, cuando se comprime levemente la, ¿cómo les voy a decir? La uña, vemos esto, ¿verdad? Es un signo periférico en la insuficiencia aorta, es un hallazgo inespecífico, enrojecimiento y blanquecimiento alternativo de las uñas en las manos, coincidiendo con la caída de cada ciclo. Se visualiza con facilidad, entonces lo que nosotros podemos tener ese movimiento saltatorio, entonces. Ese también podemos ver. Después está el signo de Hill. ¿Qué sería el signo de Hill? La presión arterial de los miembros inferiores es mayor a 20 milímetros de mercurio que la de los miembros superiores, o sea que hay una disociación. Y la medición se hace en el paciente con decúbito, o sea que acostado. Porque ¿Por qué lo que nos llama la atención esto? Porque si nosotros estamos acostados, deitados, prácticamente todo nuestro cuerpo está al mismo nivel y no tendría que haber una diferencia. Cuando estamos parados, sí, lo parado, ¿qué pasa? O sea, cuando estamos parados, todo el líquido tiende a venir hacia abajo, ¿verdad? Por la gravedad, ¿verdad? Entonces la presión varía versus que cuando estamos acostados, entonces acá llama la atención
que la presión arterial de los miembros inferiores es 20 milímetros de mercurio mayor que lo de los miembros superiores estando el paciente acostado. Entonces te dice que algo está variando en el movimiento de la sangre. Dice que no es clara. Hay teorías que hablan de un gradiente de presión mayor en los miembros inferiores. Sin embargo, algunos consideran que se trata de un artefacto presente en la medición de las presiones, ¿verdad? Pero dice que en el 89% de las insuficiencias aórticas severas, dice que podemos encontrar el signo de Hill, ¿verdad? O de Hill, como quieran pronunciarlo. Entonces, eso también podemos tener. Eh, Otra cosa que podemos tener es el signo de Muller. Quiero que miren el fondo de la boca de nuestro paciente y ahí van a ver. ¿Ven cómo salta? Entonces, les muestro otra vez. Creo que entonces, ya en el fondo. Parece que tiene vida propia su úvula. Entonces, son pulsaciones en la úvula cuando tenemos entonces una insuficiencia aórtica. Después está el signo del cabeceo, que es un movimiento sincrónico de los músculos esternocleidomastoideos durante la respiración, ¿verdad? La cabeza se levanta e inclina hacia atrás durante la inspiración y posteriormente cae hacia adelante en la expiración. Entonces parece que la persona no tiene un control de lo que serían los movimientos que hace la cabeza, ¿verdad? Entonces, a eso también le llamamos un signo periférico, ¿verdad? Después está el baile arterial, ¿verdad? Vean entonces cómo se mueve. O sea, a él se le llamamos también el signo del baile arterial. Nosotros podemos ver eso en nuestros pacientitos. Y el pulso Zeller o Corrihans. Entonces ahí o sea, lo que les quise traer son varios videos o dibujos, ¿verdad? De lo que serían los signos periféricos de la insuficiencia aórtica, ¿verdad? Que es bien característico, ¿verdad? Entonces, vuelvan a mirar eso en el libro de Caíno Sánchez, ¿verdad? Nuestro libro de semiomédica, la parte cardíaca, está muy bien explicado también. Bueno, entonces la estenosis aórtica, ya saben, cuando hay una estenosis que hay un proceso de regurgitación de la sangre. Bueno, después está la insuficiencia pulmonar, que, y estenosis aórtica, dije, insuficiencia aórtica era, borren esa parte, insuficiencia aórtica. Entonces, su primo es insuficiencia pulmonar también, prácticamente la misma cosa, pero con algunas variaciones. El soplo de la insuficiencia pulmonar siempre es funcional, dice. Es un soplo protodiastólico, como ven ahí, ¿verdad? Comienza en la primera parte de regurgitación, comienza inmediatamente después el R2. El R2 acentuado dice que ratifica la hipertensión pulmonar. Entonces, si es que el R2 está acentuado, nosotros hablamos de un proceso de hipertensión pulmonar. Es intensidad decreciente, el triángulo, o sea, que forma una imagen de triángulo rectángulo, ¿verdad? Eso me quiere decir que a medida que va pasando el momento del llenado de la diástole, este soplo va a ir disminuyendo. Sin frémito también, es corto, suave y aspirativo. Entonces es menos intenso de lo que sería el de la insuficiencia aórtica. Está localizado en el segundo espacio intercostal izquierdo, ¿verdad? Ahí le vemos a la pulmonar, ¿verdad? Y por eso le vemos entonces también, o sea que le tenemos a este soplo en esa región. Después, esos serían entonces los ejemplos de soplos de regurgitación. Después tenemos los soplos de llenado, que cuando se llena el corazoncito, aparecen entonces. Son varios, ¿verdad? Y el problema es que siempre es una cardiopatía orgánica. En realidad, los soplos diastólicos son siempre un problema, por decir así. En cambio, los soplos sistólicos podían ser inocentes, tipo
aparece porque hay un aumento del flujo nomás, ¿entienden? No hay una patología de base. A eso es lo que me refiero. O también puede haber una patología de base, pero que no sea de origen cardíaco, tipo una anemia, un hipertiroidismo. Hay una patología. Esos son los sistólicos. Ahora nos estamos tirando hacia los diastólicos. Los diastólicos de llenado. Entonces, ¿cuáles son? Uno de ellos es la estenosis tricúspide. Entonces, ¿qué pasa con mi tricúspide? Se queda durita. Mi tricúspide es la válvula que se encuentra hacia la derecha, ¿verdad? Entonces se queda durita y no se puede cerrar bien. Entonces, eso es lo que vamos a ir mirando. Bueno, el soplo de la estenosis tricúspidea es un soplo mesodiastólico, de llenado. Entonces, al comienzo de la diástole está, ¿verdad? Cuando se tenía que llenar la diástole, entonces no se abre todo, por decir así. Vean entonces acá, para que se ubiquen en la imagen. Está R2, que yo le dije que era R2, cierre de la válvula pulmonaria aórtica. Bueno, una vez que se cierra acá abajo, allá arriba se tiene que abrir. Eso entonces siempre tienen que pensar. Bueno, pero le cuesta abrirse, por decir así, ¿verdad? Tipo, se abre pero con un esfuerzo. ¿Por qué? Porque es una estenosis aórtica. Y al abrirse entonces va a generar un ruidito. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la válvula está durita, si quieren decirlo. Entonces, se dice que está precedido de un chasquido de apertura mitral. Entonces, acá, chasquido de apertura. Al abrirse hace un tum. ¿Por qué? Porque está estenosado, ¿verdad? Y en ese mismo momento, entonces se abre por completo y ahí empieza a llenarse. ¿Me entienden? Entonces es de tonalidad grave, se ausculta mejor con la campana. O sea que, ¿se acuerdan que el estetoscopio tiene un diafragma y tiene una campana? Y puede dar R1 acentuado. ¿Qué significa eso? Que hizo un esfuerzo para llenarse, ¿verdad? Y cuando se tiene que cerrar, como nosotros estamos hablando de estenosis tricuspidea, le cuesta también cerrar, ¿verdad? Porque la válvula está durita, porque tiene problema para abrirse, para cerrarse. R1 también puede estar entonces acentuado, puede estar intenso, dicen. Bueno, ese entonces es el soplo de la estenosis tricuspidea. Después le tenemos al ducto persistente o conducto arterioso persistente, como pueden ver acá entonces. ¿Qué va a pasar con este soplo? Vean la imagen. No sé si se llega a escuchar, ¿verdad? Entonces, tipo, agarra los dos tiempos. Si miran otra vez la imagen acá, entonces vemos que agarra los dos tiempos. Entonces, el ducto persistente es un soplo mesodiastólico de llenado, soplo continuo con refuerzo telesistólico, o sea, todas sus características le está citando, y protodiastólico, que cubre el R2 y llega a enmascararlo. Por eso le llamamos también soplo de Gibson. Bueno, entonces todas esas son sus características, porque vean, si miramos al soplo, tipo agarra una parte de la sístole, le cubre al R2 y agarra una parte de la diástole. Entonces eso es lo que le hace interesante. Es de propagación escasa, se ausculta bien a nivel del segundo espacio intercostal. ¿Por qué? Porque es un ducto arterioso persistente, ¿verdad? Tiene un timbre uniforme, como si fuera una maquinaria, dice, ¿verdad? Es de corta duración y preceden al R3. Se ausculta mejor con el paciente en decúbito ventral, ¿verdad? Entonces cuando está acostado de esa forma. Ese entonces es del ducto arterioso persistente. Después le tenemos al soplo de la estenosis mitral. Entonces, ¿qué pasa con el soplo de la estenosis mitral? Eh, Vean entonces su imagen, ¿verdad? Este sí es un soplo así mucho más simpático. La estenosis entonces se queda durita, la estenosis, digo, la válvula mitral se queda durita. No se puede cerrar bien, no se puede abrir bien. Entonces vayan pensando conmigo. Es un soplo mesodiastólico, ¿verdad? Porque estamos hablando de la diástole de llenado de su característica. Todos estos son de llenado, gente. Con refuerzo presistólico, antes de la sístole, ¿verdad? Y al final pueden ver o telediastólico, así pues se llama cuando agarra esta parte. Presistólico porque después ya viene la sístole, o telediastólico porque es final de la diástole. A ese lugar nomás le podemos dar
esa característica entonces. Con chasquido de apertura mitral breve y agudo. No se modifica con la respiración. ¿Por qué lo que va a haber un chasquido de apertura? Porque como la válvula tipo está durita, cuando se abre tiene que hacer un esfuerzo mayor y cuando se cierra también. Entonces esa es su característica. Eh, entonces, cuando nosotros escuchamos el soplo de la estenosis mitral, nosotros vamos a hablar del famoso RUFU teta ta. Van a escuchar o habrán escuchado o la primera vez que están escuchando, ¿verdad? Entonces, este soplo de la estenosis mitral, entonces acuérdense conmigo, ¿verdad? No se puede abrir bien, no se puede cerrar bien. O sea, tiene que hacer un esfuerzo para abrirse, tiene que hacer un esfuerzo para cerrarse. Y cuando hace esos esfuerzos, ahí lo que tipo fuertísimo suena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Es un ruido rudo, grave, con un retumbo, ¿verdad? Parece ruleman o rolido diastólico. Y ausculto mejor con la campana, dice. ¿Cómo también puedo auscultar mejor? Poniéndole al paciente en decúbito lateral izquierdo. Se ausculta en apex, tiene frémito, comparando con los otros. Se encuentra inmediatamente después del R1, ¿verdad? R1 puede estar acentuado. Luego del ejercicio se puede auscultar mejor por el movimiento que hace y se acentúa con la administración de nitrito de amilo, ¿verdad? Porque es un proceso de estenosis. Entonces, si nosotros le ponemos qué es lo que significa RU, FU, teta, ta, entonces mirando nuestra imagen, podemos decir que el RU significa el retumbo mesodiastólico, ahí en el medio que tienen. En realidad empezamos prácticamente del medio, si es que usted ubica en la imagen, ¿verdad? Después está la FU, que es el refuerzo presistólico o telediastólico, no sé si consiguen ver acá, este que es un triangulito. Después está la T, que es la acentuación del R1, ¿verdad? Porque ven que tipo acá es más intenso, en la parte del R1. Entonces, como es estenosis mitral, ¿qué pasa? Cuando se tiene que cerrar la mitral, hace así un ruidazo, ¿entienden? Porque no se cierra bien, pues. Entonces las valvas cuando se encuentran tipo más grandes se asustan y eso es lo que ocurre. Después la tata es el R2 que escucho más el chasquido de apertura mitral. Entonces cuando yo les hablé de estenosis, acuérdense que tanto eh, el, ¿cómo les voy a decir? El, el cierre y la apertura tipo van a ser bien intensos, ¿verdad? Entonces podemos encontrar una triada palpatoria en la estenosis mitral, que es el R1 acentuado y chasquido de apertura y frémito. Tipo, esas son sus características más interesantes que podemos ver, o sea, que podemos sentir, ver lo que sería en la estenosis mitral. Bueno, creo que hasta ahí es todo esto. Después hay soplo. Entonces nosotros hablamos de soplos diastólicos, de soplos sistólicos. Después están los soplos continuos de la comunicación interauricular. Después está la fístula eh, en los miembros y pueden haber soplos dobles también, ¿verdad? Pero estos son más raros. Entonces lo que le estaba citando por lo menos recuerden. Después vamos a hablar de los posibles temas de examen, ¿verdad? No se preocupen. Bueno, existen maniobras de Valsalva que pueden diferenciar los soplos derecho e izquierdo. ¿Qué son maniobras de Valsalva? Son maniobras de fuerza que me ayudan entonces a mejorar el retorno sanguíneo. Y con eso, cuando mejora el retorno sanguíneo, tipo hay más fuerza, entonces nosotros podemos diferenciar si en realidad son soplos del lado derecho o del lado izquierdo, del corazón derecho o del corazón izquierdo. ¿Está bien? Y también la administración de nitrito de amilo va a acentuar los soplos de la estenosis y va a disminuir los soplos de la insuficiencia, ¿verdad? De regurgitación, ¿verdad? Los soplos que vuelven. Bueno, y después tenemos otra característica que se llama frote pericárdico. ¿Qué sería el frote pericárdico?
a la auscultación. Dice que no ocupan un lugar definido en el ciclo. Las características varían de un día a otro, dependiendo entonces de qué es lo que tengo en ese pericardio. La zona de máxima auscultación sería la región paraesternal izquierda y es un ruido que no se propaga, pero que yo escucho, ¿verdad? Es seco, como si fuera que estoy agarrando un cuero nuevo, un cuero, tipo una, ¿cómo les voy a decir? Un cuero que en el campo generalmente, lo que habrán visto ya, ¿verdad? El cuero se deja secar y después eso se utiliza, ¿verdad? O también el roce de las hojas de cartulina, ese ruido seco es lo que tiene, dice. Varía con los cambios de posición y movimientos respiratorios. Y si nosotros presionamos más nuestro estetoscopio, va a aumentar su intensidad. Entonces, eso sería, gente, auscultación anormal. Así lo grande que le estoy, o sea, que lo que les pude traer. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es la parte de, déjenme ver, lo que sería la parte de las valvulopatías y yo creo que con eso van a tener así una visión mucho más grande de qué es lo que son los soplos. Están viendo mi pantalla en donde dice semiología médica, una pantalla roja. Me Sí, avisan. doctora. Bueno, gracias. Entonces seguimos. Ahí van a poder entender más, creo. Porque soplo yo sé que no es fácil, gente. Tipo, no necesitamos más tiempo para leer esto, ¿verdad? Pero se puede entender en parte. Tipo, hagan el dibujito. O sea, yo les digo como alumna, para mí los dibujitos me salvan, me ubican entre por qué lo que vuelve la sangre y por qué lo que pasa, ¿verdad? Entonces siempre traten de dibujar a la forma que ustedes entienden, no es necesario que hagan el dibujo, ¿verdad? Ahí como yo, nomás un cuadradito y ya está ya. Pero que vean que se cierra y se abre. Entonces las valvulopatías. Vamos a hablar de algunas valvulopatías que yo les seleccioné, ¿verdad? Tipo lo que son más interesantes, los que más van a ir viendo y los que tienen más valor. Bueno, hablemos de la estenosis mitral entonces. Recién estuvimos hablando de lo que es la estenosis mitral. Entonces ahora vamos a fijar esa estenosis mitral. Eh, bueno, no sé por qué no pasa ahora. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es la estenosis mitral? Se caracteriza por por el estrechamiento, perdón, anormal del orificio de la válvula mitral del corazón, ¿verdad? Estenosado, cerradito. Es la abertura incompleta de la válvula mitral durante la diástole, o sea que no se abre todo, con distensión auricular izquierda y llenado anómalo del ventrículo izquierdo. Bueno, entonces, la mitral es la válvula entonces que está entre la tricúspide, ¿a qué? Entre la aurícula y el ventrículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Este no se abre todo, ¿verdad? Tipo se queda más durito. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que llenar, ¿verdad? La sangre tiene que pasar de la aurícula hacia el ventrículo. Y como eso no puede ocurrir, ¿qué va a pasar? La sangre regurgita, ¿verdad? Entonces vuelve a la aurícula izquierda. En realidad no regurgita. La sangre no puede nomás luego pasar al ventrículo. Entonces, vamos a ver acá. Esto es aurícula, esto es ventrículo, ¿verdad? Entonces, acá no se abre bien la válvula. Si la válvula no se abre bien, ¿qué pasa? Vamos a ver, otro colorcito. Si la válvula no se abre bien, acá tenía que pasar la sangre, ¿verdad? Y pasa un poquitito nomás porque esta válvula no se abre.